Tengan todos muy buenos días, buenas tardes. Pues, ese día vamos a hablar sobre el tema de la evolución del trabajo y su relación con la psicología laboral. Vamos a abordar las distintas eras acompañadas de los análisis de los compañeros. Primero haremos una presentación de los integrantes del grupo. Somos 6 integrantes, empezando con su servidor, Carlos Antonio Lemos Cortés, también Dayana Saraí Cruz Guevara, Carla Vanessa Jovel Méndez, Kevin Ulises Vigil Quintanilla, Luis Andrés Orellana Hueso y Stephanie Magdalena Gómez Bernal. Como introducción a este tema, tenemos que el estudio de la evolución del trabajo es crucial, ya que revela cómo las prácticas laborales han cambiado con el tiempo, reflejando transformaciones en la tecnología y economía y cultura, perdón. Desde la agricultura hasta la era digital, esta evolución ha moldeado las dinámicas laborales actuales, afectando a la especialización, la automatización y la globalización. Iniciaremos con la época primitiva. Vamos a viajar un poco en el tiempo a una época muy diferente a la nuestra, la época primitiva. Este mundo era sin ciudades, sin tecnología, donde la vida era una lucha constante por la supervivencia. Ahí nuestros antepasados vivían en pequeños grupos, así como tribus, y se movían de un lugar a otro en busca de alimento. Estas personas las conocemos como nómadas y, perdón, como los conocemos como nómadas, y estos seres humanos vivían en pequeños grupos. Su forma de vida se basaba en dos actividades principales, la caza y la recolección. Estas no eran solo formas de conseguir comida, eran el centro de su mundo y definían cómo se organizaban y cómo interactuaban entre ellos. Esta actividad, por supuesto, requería fuerza, habilidad, pero sobre todo cooperación. Los hombres trabajaban juntos planeando la estrategia, rodeando a la presa y luego compartiendo la carne con todo el grupo. Digamos que era como un esfuerzo colectivo donde el éxito de uno era el éxito de todos prácticamente. También mientras los hombres cazaban, las mujeres y los niños se dedicaban a la recolección. Digamos que recolectaban frutos silvestres, así como raíces, también huevos de animales e incluso insectos. Todo lo que la naturaleza nos ofrecía en ese momento eh, era agradecido. Era una tarea que, aunque era algo peligrosa o menos peligrosa que la caza, también era vital. Aportaba variedad a la dieta que tenían los nómadas en ese momento y en muchos casos era la principal fuente de alimento. También las mujeres probablemente fueron las primeras en descubrir qué plantas eran comestibles y cuáles tenían propiedades medicinales sin un conocimiento, y luego pues esto lo transmitían de generación en generación. La época primitiva nos puede parecer que fue hace mucho tiempo, pero nos dejó realmente un legado bastante valioso. Nos enseñó la importancia de la cooperación, del trabajo en equipo y de la adaptación al entorno. Todas estas habilidades que fueron esenciales para la supervivencia, hoy en día siguen siendo muy importantes. La cooperación permitió a los grupos primitivos obtener alimentos, protegerse de los peligros y establecer lazos sociales sólidos. Edad de los metales. La edad de los metales es el último periodo de la prehistoria, tanto asiática como europea, y comprende desde los años 6000 y 1000. De manera aproximada recibe su nombre gracias a que fue el tiempo en el que comenzaron a descubrirse y a trabajarse los metales, naciendo las primeras tecnologías de metalurgia. A su vez, se divide en tres etapas diferentes. Tenemos la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Les voy a hablar acerca de la edad del cobre. Marca el inicio de la edad de los metales con el primer descubrimiento por parte de los seres humanos del metal, el cobre. Las primeras manipulaciones y trabajos de dicha manera, fueron mediante martillo y batido frío, puesto que aún no se habían desarrollado los procesos de fundición y forjado. Con el paso del tiempo, estos comienzan a aparecer técnicas de metalurgia y algunas aleaciones, hasta que se produce el descubrimiento del bronce. Este hilo es el que marca el fin
del periodo y el comienzo del siguiente. Ahora les voy a hablar un poco sobre la edad del bronce. Gracias a que se produce el descubrimiento de la aleación del cobre, nace uno de los metales que más relevancia tienen a lo largo de toda la historia y uno de los más utilizados hasta hoy en día. El bronce comenzó a usarse para forjar herramientas, vajilla, armas, ornamentos y utensilios de todo tipo. El surgimiento de este periodo se suele establecer alrededor de 3000 y su fin sobre el 1500. Les voy a hablar acerca de la edad del hierro, último de los periodos que forman la edad de los metales, como ocurre con cualquier etapa histórica. Especialmente estos, con la prehistoria no se sabe al 100% en qué momento comenzó ni terminó. Además, una civilización empezaron a emplear también lo que es el hierro antes que otras. Todo esto favoreció la transición por la abundancia de este metal en los entornos naturales. Lo que sí se puede afirmar es que el hierro reemplazó en gran medida al cobre gracias a sus múltiples ventajas, como por ejemplo su resistencia. Esto fue un hecho aislado, sino que trajo consigo enormes cambios a nivel económico, cultural y tecnológico. En la edad de los metales, estas se caracterizaron por el trabajo de metales. Esto es para la creación de utensilios, herramientas para arar la tierra, decoración y joyas como accesorios. También tenemos lo que es la agricultura que se incrementó y mejoró con el uso de herramientas de piedra y de metal, además de técnicas innovadoras como los canales de riego. También el descubrimiento de la mezcla de metales a través de la difunción de dos o más elementos, así surgió el bronce tras la función de cobre con estaño. El uso de diversos metales como el oro, la plata, el estaño y el plomo. Hola, mi nombre es Dayana Saray Guevara. Yo les voy a hablar acerca de la era o época del esclavismo. Se dice que el ser humano con el paso del tiempo se va ganando el respeto por el trabajo que se desempeña. Según la antigüedad clásica, esas personas se usaban para referirse a las actividades relacionadas con la esclavitud. ¿Por qué? Porque como consecuencia, si ustedes observan en las imágenes, podemos detallar que el esclavismo puede ser un servicio productivo que renunciaba a su propia dignidad, porque todas esas personas estaban obligadas a cumplir con sus actividades dedicadas a la elaboración de bienes y servicios con el fin de garantizar su supervivencia, porque para ellos era una manera lealmente de que si no trabajaban no comían o de porque tenían su amo, que era la persona que los solía llamar como siervos. En esa época así podían hacerlos llamar. Y también podemos detallar que según en la psicología laboral, así como se relaciona el tema, en este sistema se generaba un entorno de deshumanización y estrés, porque todas estas personas no podían tener ni siquiera un tiempo de motivación o poder tener salud mental respecto a todo lo que ellos conllevaban de ese sufrimiento. Se puede decir también que el esclavismo predominó en distintas civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Roma, porque se pueden decir que eran las épocas más recientes con la colonización de América. Se puede decir que ese trabajo era forzado sin posibilidad de elección ni negociación, como antes les mencionaba, todas esas personas no podían ni disponer de su derecho porque tenían una persona que los obligaba, en este caso su dueño o amo, ¿verdad? Se podían utilizar castigos físicos y psicológicos, así como se relatan en la imagen. El amo le está como pegando a su trabajador o empleado. Ni siquiera existía una motivación laboral porque esas personas trabajaban no por satisfacción, sino ni por desarrollo personal, sino que por una obligación. También podemos detallar que en la psicología laboral estudia la relación de todas estas personas porque abordan aspectos como la motivación, desarrollando como el estrés crónico, el trauma psicológico,
la indefensión, la despersonalización, las estrategias de resistencia psicológica y podemos también desarrollar el impacto de la evolución del trabajo, que esto marcó una de las etapas más inhumanas de la historia laboral y su abolición, porque paso a paso estos sistemas fueron más estructurados, como el feudalismo y posteriormente el capitalismo, donde el trabajo comenzó a ser regulado y remunerado a lo largo del tiempo, porque la psicología laboral ha jugado un papel muy fundamental para mejorar todas estas condiciones según la actualidad, condiciones de trabajo, promoviendo el bienestar, la motivación y el respeto por los derechos laborales. Hoy en día, aunque el esclavismo ha sido abolido en la mayoría de países, persisten formas modernas de explotación laboral, como el trabajo forzado y la trata de personas, lo que sigue siendo un desafío para nosotros los humanos y las políticas de los derechos humanos que tenemos como personas. Buenas noches, compañeros y licenciados. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Luis Orellana. Continuando con el tema de la compañera, tiene mucha influencia en el esclavismo. En esta ocasión me ha tocado a mí el tema del feudalismo. El feudalismo es el sistema social, político y económico durante la Edad Media, sirviendo como sustituto del sistema esclavista. El elemento basado en el feudalismo era el llamado feudo, un contrato creado entre dos personas llamado señor y el otro vasallo, que simboliza un acuerdo que era diferente relación entre el esclavo y el amo durante la edad antigua. El contrato consistía generalmente en la que el señor daba una tierra donde viviera el vasallo, al mismo tiempo le prometía protección mediante sus fuerzas militares. La psicología en la Edad Media, durante esa época, la psicología estaba influenciada por las creencias religiosas y filosóficas de la época, y se destacaban figuras claves y su impacto en el campo. La Edad Media se caracterizó por fuertes dominios de la Iglesia y la teología cristiana. La psicología en este periodo estaba influenciada por su filosofía y la religión. En la pirámide de la fidelidad era como estaba constituido en la jerarquía de la Edad Media. En primer lugar, podíamos ver, como está en la imagen ahí, el rey. En segundo lugar, está constituido por el duque, condes. En tercer lugar, están los caballeros, señores, obispos. Y en cuatro, soldados, campesinos y siervos. Dicho esto, las causas del feudalismo en la Edad Media surgen de la caída del Imperio Romano en Occidente y la decadencia del Imperio Romano en el Oriente, causando que la economía europea debiera cambiar por adaptarse a los nuevos tiempos. Los continuos ataques de los pueblos bárbaros y expansión del Islam, que hizo que los campesinos y ciudadanos se bajaran de baja clase buscaran protección en los muros de los grandes señores, siendo estos principios de los tiempos llamados feudo. Los elementos basados en el feudalismo era el llamado contrato creado entre las dos personas y la Edad Media se mantuvo entre los años 1200 hasta 1476, incluyendo el siglo XIII, el XIV y el XV. En los principales características del feudalismo se destacan que se trataba de una sociedad dividida en tres clases sociales diferenciadas entre la nobleza, el clero, el tercer estado o el estado llano. También una de las principales características es la construcción de castillos amurallados, la economía basada en la agricultura y la ganadería, y guerras frecuentes por disputa en territorios y pago de tributos. Bueno, muchas gracias, compañeros. Gracias. Hola, buen día, compañeros y estimado licenciado. Yo les hablaré un poco acerca del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que ha marcado la historia moderna y sigue siendo el modelo predominante en la mayoría de los países, incluyendo el de nosotros. El capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción, la libre competencia y la búsqueda de la ganancia. En este sistema, las empresas y los individuos toman decisiones económicas sin intervención directa del Estado, lo que impulsa el crecimiento económico y la innovación. Sin embargo, aunque el capitalismo ha traído muchos beneficios, también tiene sus desventajas. Pero para comprender mejor este tema, analizaremos dos ventajas y dos desventajas.
de este modelo económico. Entre sus principales ventajas del capitalismo es que fomenta la innovación y el progreso tecnológico. Una de las grandes fortalezas del capitalismo es que impulsa la competencia entre empresas, lo que lleva a la mejora continua de productos y servicios. Los emprendedores buscan soluciones novedosas para atraer clientes, lo que ha dado lugar a avances en sectores como la medicina, la tecnología y la industria. Por ejemplo, gracias al capitalismo hoy tenemos teléfonos inteligentes, el comercio electrónico, avances médicos, como tratamientos innovadores para enfermedades, la competencia entre empresas tecnológicas como Apple, Samsung y Google. Esto ha generado mejores constantes en los dispositivos electrónicos que usamos a diario. Otra gran ventaja del capitalismo es la eficiencia en la asignación de recursos, ya que permite que los recursos se distribuyan de manera eficiente, ya que son las leyes de la oferta y la demanda las que regulan el mercado. Si un producto es muy demandado, las empresas producirán más. En cambio, si no tiene éxito, se dejará de fabricar. Esto evita el desperdicio de recursos y asegura que los consumidores tengan acceso a bienes y servicios variados. Un ejemplo claro de esto es la industria de transporte. Empresas como Uber, InDrive, han revolucionado la movilidad urbana al ofrecer un servicio basado en la demanda real de los usuarios, optimizando el uso de los vehículos disponibles. Ahora bien, entre sus desventajas o desventajas del capitalismo es que hay una gran desigualdad económica. Uno de los mayores problemas del capitalismo es que no distribuye la riqueza de manera equitativa, mientras que algunas personas y empresas acumulan grandes fortunas, pues por el otro lado otros tienen dificultades para acceder a educación, salud y empleo. Según datos del Banco Mundial, en muchos países capitalistas hay una gran brecha creciente entre los más ricos y los más pobres. Esto puede generar problemas sociales como el aumento de la pobreza, la falta de oportunidades e incluso la exclusión de ciertos sectores de la población. Y otra gran desventaja podría ser la crisis económica cíclicas. El capitalismo, como ya sabemos, es un sistema que tiende a generar crisis financieras recurrentes debido a la especulación y la búsqueda de ganancias a corto plazo. Los mercados pueden volverse inestables y colapsar, afectando a millones de personas. Un claro ejemplo de esto fue la crisis financiera que pasó ya por 2008, originada por el colapso del mercado hipotecario de Estados Unidos. La falta de regulación permitió prácticas de crédito irresponsables, lo que llevó a la quiebra de bancos, el aumento del desempleo y la recesión global. Eso sería de parte del capitalismo. Buenas noches, me llamo Vanessa Jovet y hoy les hablaré sobre el socialismo, la igualdad y las políticas de bienestar. Son tres conceptos fundamentales en la organización de las sociedades modernas. El socialismo es una ideología política y económica que busca reducir las desigualdades a través de la intervención del Estado en la economía y como objetivo principal es garantizar el bienestar social y mejorar la calidad de vida de toda la población. ¿Qué es el socialismo? Es un sistema que propone que los recursos y los medios de producción sean administrados colectivamente o por el Estado para evitar la concentración de la riqueza en pocas manos. La igualdad. La igualdad en el socialismo promovió la idea de que el trabajo debe garantizar bienestar a todos, no solo a unos pocos, busca eliminar las desigualdades económicas y sociales, promoviendo igualdad de oportunidades, acceso universal a educación, salud y al empleo. Hoy en día muchas empresas han adoptado programas de bienestar laboral, incluyendo la salud mental, permisos de maternidad o de paternidad y sueldos más equitativos. La política de bienestar en sistemas más igualitarios, el trabajo en equipo es clave y las jerarquías son menos rígidas. Las políticas de bienestar son programas implementados por los gobiernos para mejorar la calidad de vida de la población. Por ejemplo,
seguridad social y pensiones dignas, educación accesible y de calidad. Y hoy en día se promueve el liderazgo participativo, donde los empleados pueden opinar y tomar decisiones. También busca un ambiente laboral más colaborativo en lugar de uno basado solo en la competencia. Ok, nosotros como grupo, en esta investigación llegamos a la conclusión que el trabajo ha sido esencial para la humanidad, desarrollándose desde la cooperación básica para la supervivencia hasta hoy en día en la era digital, donde las tecnologías pues transforman nuestras tareas y la revolución industrial también trajo con ella cambios significativos. Hoy estamos ante una nueva transformación con la globalización y la digitalización. ¿Dónde queda nuestra parte? Pues que nosotros debemos adaptarnos a estos cambios y saberlos sobrellevar para tener un futuro de trabajo próspero y equitativo para todos. Con esto concluye nuestra investigación y presentación. Agradecemos mucho por la atención brindada. Pasen buenas noches.